Las técnicas malditas son habilidades que funcionan con, bueno, energía maldita, como técnicas innatas, técnicas de barrera, shikigamis, nuevo estilo sombrío, etc. Pero ¿sabías que existen varios personajes que comparten la misma técnica? Vamos a empezar con una técnica que es bastante fácil de entender, o al menos en teoría, la técnica de construcción. La idea detrás de ella es básicamente la siguiente: el usuario crea cosas de la nada. Sí, así de simple, es broma. En realidad, en la práctica, va inyectando energía maldita en algo que no existía, y así le va dando forma a objetos reales y concretos, de la nada a algo que existe, así de rápido, y lo hacen ver tan fácil. Pero a diferencia de las cosas creadas dentro de una expansión de dominio, por ejemplo, todo lo que se crea con la construcción no desaparece cuando la técnica acaba. Pero nada es gratis, ¿verdad? Siempre tiene que haber una consecuencia, y el problema aquí es que consume energía maldita a un ritmo aterrador, y fue exactamente eso lo que hizo tan trágica esta técnica en manos de Mai Zenin. ¿Pero por qué? Presta atención. Mai y su hermana gemela Maki nacieron con una restricción celestial que las afectó de formas distintas, mientras que Maki se quedó sin técnica y sin energía maldita, pero ganó un cuerpo súper resistente y prácticamente indestructible. Mai se quedó con la técnica, pero sin suficiente energía para utilizarla a su máximo potencial. Esto porque Mai tiene más energía que un no hechicero, pero muchísima menos que un hechicero común, lo que significa, para que se entienda, que todo lo que Mai lograba crear era una única bala por día, y eso ya era un esfuerzo tan grande para ella que crear una sola bala ya podía hacerle sangrar la nariz. Francamente, ni la mitad de la mitad de la mitad de todo lo que esta técnica podría llegar a hacer. Bienvenida al club de las víctimas del famoso potencial Mai Zenin, población Megumi. Ay, ya paró con eso. La única y desgraciadamente última vez que Mai utilizó su construcción para crear algo más que una simple bala al día fue para crear la katana de alma dividida para Maki, lo que la volvió mucho más poderosa de lo que ya era. Pero eso le costó la vida a su propia hermana, una lástima. Ahora, dejando de lado a las hermanas y pasando a la siguiente usuaria de esta misma técnica, tenemos a Yorozu, una hechicera de la era antigua que utilizaba esta misma técnica para crear metales líquidos que podían transformarse a su voluntad, llegando a construir una armadura entera inspirada en insectos. Uf, qué mal gusto. Pero a diferencia de Mai, la construcción usada por Yorozu prácticamente no tenía límites, porque ella poseía energía maldita en cantidad suficiente para sostener esa técnica. Con eso, luchó contra Sukuna y lo forzó a invocar a Mahoraga solo para poder lidiar con ella. Ahí tienen uno de los mejores ejemplos del potencial que esta técnica pudo haber alcanzado. Entonces, dicho esto, Mai Zenin y Yorozu comparten la misma técnica, la técnica de construcción. Vamos a seguir con la técnica de la muñeca vudú, esa del muñequito que parece un muñeco de paja, un martillo, clavos y una muñeca de paja, obviamente. Y sé que estarán pensando, ay, qué miedo, ¿qué va a hacer? ¿Tirarme la muñeca? ¿Construirse una casa? El drama de Nobara. Lo perdió todo y ahora vive en el rancho que ella misma construyó con martillo y clavos de su propia técnica. Pero bromas aparte, la técnica tiene dos formas principales de uso. La primera es el pin de cabello. Nobara cubre los clavos con energía maldita y los hace explotar a distancia, lo que obviamente genera explosiones donde sea que estén. La segunda es la resonancia, que funciona más o menos así. Si Nobara tiene cualquier parte del cuerpo de su objetivo, puede conectar esa parte a la muñeca de paja y utilizarla como un tipo de vínculo entre ella y su objetivo. Todo lo que le haga a la muñeca le va a pasar al objetivo, igual que en el vudú. Pero Nobara no fue la única en dominar esta técnica. La heredó directamente de su abuela, quien fue la que le enseñó y la entrenó por años en su pueblo natal. De hecho, fue solo por recomendación de la abuela de Nobara que ella entró a la escuela técnica de hechicería. Con respecto a su abuela específicamente, nunca la vimos pelear mucho, pero considerando que fue ella quien le enseñó todo lo que Nobara sabe, se puede imaginar que la viejita se las sabía todas. Entonces, con martillo en mano, Nobara y su abuelita comparten la misma técnica de la muñeca vudú. Pero hablando de herencias, Nobara no fue la única en heredar una técnica de un familiar. La técnica del infinito de Gojo es justamente la marca registrada de su clan, el clan Gojo, uno de los 3 grandes clanes de hechiceros de este mundo. A esta altura del partido, creo que ni siquiera necesito explicar lo que hace. Todo el mundo conoce a Gojo, todo el mundo sabe de sus poderes y no faltan los videos de TikTok sobre qué tan poderoso es Satoru Gojo. Hasta quien no ve el anime sabe lo que hace. Me lo reveló el algoritmo de TikTok. Esa es mi fuente, gente. Pero bueno, Satoru Gojo fue la primera persona en 400 años en nacer tanto con el infinito como con los 6 ojos al mismo tiempo. Y bla bla bla. Niño que desequilibró al mundo solo por nacer, etc. Pero antes que él, existió un antepasado del clan Gojo que también poseía ambos poderes. El
propio Gojo lo mencionó una vez. En algún momento del pasado, el líder del clan Gojo, portador del infinito y los 6 ojos, entró en combate contra el líder del clan Zenin, que poseía la técnica de las 10 sombras. Ya vamos a llegar a ella también. Y los dos terminaron matándose mutuamente. El nombre de este antepasado nunca fue revelado, pero el hecho de que logró usar el infinito a un nivel tan alto que forzó a Majoraga a pelear en igualdad de condiciones muestra lo increíblemente poderoso que era. Satoru Gojo y su antepasado comparten la misma técnica, la técnica del infinito y los 6 ojos. Siguiendo con el antepasado que enfrentó a aquel Gojo, hablemos de la técnica de las 10 sombras y sus usuarios conocidos, que son 3, en realidad tal vez 4. Esta técnica usa las sombras como medio para invocar hasta 10 criaturas conocidas como Shikigamis. Entre ellas, hay una que nunca pudo ser domada, Majoraga. Todos los usuarios que intentaron domar a Majoraga murieron en el intento, con excepción de Sukuna, pero a él no lo vamos a contar por obvias razones. Majoraga tiene la capacidad de adaptarse a absolutamente todo lo que encuentra, lo que significa que, con el tiempo, nada puede herirlo. Megumi Fushiguro heredó esta técnica de sus antepasados y aún así, sin haber logrado invocar a los 10 Shikigamis, ya era comparado con los más poderosos. Después, Sukuna tomó posesión de su cuerpo y llevó la técnica de las 10 sombras a su máximo potencial. Ay, Megumi, con su increíble historial de potencial, ¿cómo pudo pasarle esto? Y por último, allá al principio de todo, aquel viejo líder del clan Zenin que enfrentó al antepasado de Gojo también usó esta técnica. Yendo aún más allá, tenemos la proyección de hechicería. Esta técnica, por lo que se sabe, ha sido pasada de generación en generación dentro del clan Zenin y divide cada segundo en 24 cuadros, como si fuera una animación, un video, una película o tu PC cuando intentas jugar una partida de LOL con los gráficos al máximo y te corre a 20 FPS, pareciendo una presentación de diapositivas en lugar de una partida. En fin, si tocas a alguien con la palma de la mano mientras la técnica está activa, esa persona queda sujeta a las mismas reglas de los 24 cuadros, y si no se anda con cuidado, puede quedar paralizada. El resultado es que quien usa la técnica se mueve tan rápido que parece que se está teletransportando en medio de la batalla. Muy bien, entendido. Velocidad, wow. Esa era la técnica de Naobito Zenin, que se hizo conocido como el hechicero más rápido del mundo. Ajá, con la única excepción de ya saben quién, Satoru Gojo, claro. Después, su hijo, Naoya, también heredó la técnica y le mostró a todo el mundo lo rota que puede ser dependiendo de cómo la uses. Comparando a Naobito y a Naoya lado a lado, en el uso de esta técnica, tenemos los ejemplos perfectos de lo que es ser pasivo y agresivo con una técnica abierta a la creatividad de su usuario. A diferencia de su padre, que usaba la técnica con calma y estrategia, Naoya tenía pocas ideas y estaba muy encabronado con la vida, más específicamente con una mujer, Maki. Ay, ay, mujer, ay, ay, qué rabia, una mujer. Empezó entonces a combinar la técnica consigo mismo, por así decirlo, acumulando velocidad cuadro tras cuadro, alcanzando ritmos que ni su propio padre había logrado antes. Lo vemos con más claridad justamente en su pelea contra Maki, que para la mala suerte de Naoya, acababa justo de despertar sus poderes de restricción celestial. Le dieron una paliza bien merecida a ver si entraba en razón, pero era tan terco que en vez de eso se volvió una maldición. ¿Qué se le va a hacer? Es lo que pasa cuando el CEO de la misoginia se enfrenta a la fundadora de la empresa de derechos femeninos. Solo no quedó calvo porque ella andaba de buen humor. En fin, incluso después de morir y convertirse en espíritu maldito, siguió usando la proyección, y ahora, como espíritu maldito, la técnica evolucionó. Sus movimientos se volvieron aún más impredecibles y sin ningún patrón, libres de los límites que antes le imponía su cuerpo humano. Entonces, Naobito y Naoya Zenin comparten la misma técnica, la técnica de proyección. Y en nuestra siguiente técnica tenemos a la manipulación de sangre. Esta es la técnica heredada del clan Kamo, también uno de los 3 grandes clanes. Quien usa esta técnica puede controlar prácticamente todos los aspectos de su propia sangre, como si pudiera doblarla a su voluntad tipo Avatar, ya sabes, Katara. Noritoshi Kamo, el actual heredero de esta técnica, logra guiar sus flechas en pleno aire utilizando hilos de sangre, pero también está Choso, mitad humano, mitad espíritu maldito, feto de la pintura de la muerte. En fin, el tipo que se parece a Garou, y como él lleva la sangre de Noritoshi Kamo en sus venas, también posee la misma técnica. Y así, por las circunstancias en que fueron creados los fetos, pinturas de la muerte, Choso es prácticamente una versión mejorada de Noritoshi Kamo, como un Noritoshi 2.0, pero mejor. Como puede transformar su energía maldita directamente en sangre, básicamente nunca se queda sin sangre. Y también tenemos a Yuji, cuando consumió los fetos de la pintura de la muerte del número 4 al número 9, en preparación para la batalla contra Sukuna, la técnica quedó grabada en su cuerpo. Tanto Choso como Noritoshi lo entrenaron al mes anterior a la gran batalla en Shinjuku, permitiéndole que Yuji
aprendiera a usar la sangre perforante y lograra herir a Sukuna. Años después, Yuji dominó tanto la técnica que llegó a disparar varios proyectiles persiguiendo objetivos al mismo tiempo, destruyendo un edificio entero con solo un disparo. Mira qué lindo, sembrando el caos con sangre, orgullo de su hermano mayor. Entonces, Noritoshi Kamo, Choso y Yuji comparten la técnica de manipulación de sangre. Pero antes de seguir, hay unas cuantas cosas que quiero puntualizar sobre este video. Para empezar, el tema de la manipulación de marionetas, que es la técnica de Mekamaru. O sea, Mekamaru es el nombre del robot, ¿no? Pero bueno, todo el mundo lo conoce como Mekamaru. Él y Yaga, que es el director de la escuela, no tienen la misma técnica. El único que tiene la técnica de manipulación de marionetas es Mekamaru. El profesor de la escuela es capaz de crear cuerpos malditos, igual que Mekamaru, pero no tiene la técnica de manipulación de marionetas. Simplemente puede crear cuerpos malditos. El tipo es siniestro de verdad, tanto así que los altos mandos de la brujería fueron tras él para saber cómo era capaz de crear cuerpos malditos con conciencia propia, tipo Panda. Y si abres la wiki de Jujutsu Kaisen y te vas a la técnica de manipulación de marionetas, solo Mekamaru tiene esa técnica. Ahora, si te vas a la página de Cuerpo Maldito, ahí sí va a aparecer Mekamaru y Yaga, pero Cuerpo Maldito y manipulación de marionetas son dos cosas diferentes. Es como si te fueras a la página del Destello Negro. Van a aparecer un montón de personajes como usuarios del Destello Negro, porque lograron un Destello Negro, pero eso no quiere decir que tengan una técnica de Destello Negro ni nada por el estilo, así que no, Yaga y Mekamaru no tienen la misma técnica. Otra cosa es con respecto a Yuta. En este video no se incluyeron las técnicas que Yuta copió, y eso porque Yuta no tiene la misma técnica que esas personas. Él tiene la técnica de copia, que más o menos le permite usar la técnica de los demás, pero no tiene la técnica de ellos. No es como los otros ejemplos de la lista, tipo Itadori, que heredó el santuario de Sukuna. Yuta no heredó nada, no tiene ninguna técnica aparte de la copia, es solo una capacidad de copia. Kenyaku, por ejemplo, tiene esa técnica con la que intercambia el cerebro con la persona y con eso consigue las técnicas de esa persona, pero no es como Yuta, que simplemente copia la técnica de la persona como parte de su propia técnica. Kenyaku realmente entra en el cuerpo de la persona y adquiere la técnica de esa persona para él, tanto así que, incluso cambiando de cuerpo, todavía puede utilizar la técnica de una persona de un cuerpo anterior. Aunque no sabemos cuál es su límite, se teoriza que son dos cuerpos, o sea, el actual y la técnica del cuerpo anterior, o tal vez dos técnicas al mismo tiempo, no sé. Fue por lo menos lo que se le vio usando. La cosa es que la técnica de la persona queda realmente grabada en su cuerpo. Si llega a tener muchas técnicas, su cerebro se sobrecarga y queda jodido. Así que sí son técnicas de él mismo, distinto de Yuta con la técnica de la copia. Pero por si quieren saber, con respecto a Yuta, cuáles fueron las técnicas que copió, vamos allá. Copió el discurso maldito, la manipulación del cielo, la extinción de técnica, el G-Warstaff, el santuario, el trasplante cerebral, el ilimitado, y por lo menos esas fueron las que vimos utilizando en pantalla. Pero seguro copió muchas más. Ah, cierto, estaba la de Dhruv Lagdawala, esa también la copió. Pero bueno, ya con eso aclarado, volvamos con el video. Pero, a continuación, tenemos una técnica que causó bastante alboroto entre los fans cuando fue confirmada, y con toda razón, la técnica del santuario, la marca del rey de las maldiciones. Genera dos tipos de cortes. Primero, el desmantelar, que es un corte invisible de largo alcance, capaz de cortar prácticamente cualquier cosa, y el cortar tiene varios nombres según la traducción, que es un corte de corto alcance que ajusta su fuerza para causar el máximo daño posible al objetivo. Cuando Yuji despertó sus poderes durante la batalla en Shinjuku, después de conectar una secuencia de destellos negros por encima de cualquiera de sus récords anteriores, manifestó al santuario. ¡Ay Dios! Pero en una versión más débil, aunque hay que decirlo, era la misma técnica sin lugar a dudas. Pero ¿por qué pasó esto? Solo fue posible porque compartió cuerpo con Sukuna el tiempo suficiente para que la técnica quedara grabada en él mismo, de la misma forma que pasó con la manipulación de sangre. Entonces, Sukuna y Yuji, ya a esta altura, ustedes ya entendieron, los dos usan la misma técnica, la técnica del santuario. A continuación, tenemos la técnica de la descomposición. Eso y Kechisu son dos de los 9 fetos de la pintura de la muerte. Ya no aguanto decir ese nombre tan largo. Mejor les digo Choso y sus hermanos, no sé, Pik y Chip, las ardillas, y comparten esta misma técnica. Su sangre es oscura, corrosiva, venenosa y va directo al grano, capaz de corroer la piel al contacto, como si fuera ácido. Y si esa sangre logra penetrar el cuerpo por alguna herida o membrana, se activa la descomposición, una mancha que se va esparciendo como una flor y descompone al objetivo de adentro hacia afuera. El vínculo entre los dos hermanos es, al mismo tiempo, una bendición y una maldición, porque el efecto de la técnica los afecta a ambos al mismo tiempo. Por eso, cuando Nobara se lastimó a propósito para utilizar la resonancia y devolver el daño a través de la sangre envenenada, el efecto les llegó a los dos hermanos al mismo tiempo. El verdadero significado de matar dos pájaros de un solo
solo tiro. Es una técnica bastante interesante, con mucho potencial. Me hubiera gustado verla más seguido en el anime, pero bueno, no siempre se puede tener todo lo que uno quiere. Y una prueba irrefutable de eso es que también quisiera tanto que se suscribieran al canal, le dieran like y se hicieran miembros de él, pero nunca lo logro. Ay, qué mundo tan injusto. Ay, cómo sufro. Miren nomás. Continuando, el habla maldita es la técnica heredada del clan Inumaki. El usuario habla y sus palabras se convierten en órdenes revestidas de energía maldita, lo que obliga a quien la escuche a cumplirlas, quieran o no. Quien tuviera ese poder podría... ni les voy a decir por qué. Pero como la vida no es color de rosa, la técnica tiene un precio. Si el usuario sobrepasa la fuerza contra alguien más poderoso que él, el efecto se revierte y le destroza la propia garganta. Toge Inumaki, el usuario más conocido de la técnica, siempre carga jarabe para la tos justamente por esto. También tenemos a Kou Usami, que también tenía las marcas de los ojos de serpiente y sello de los colmillos en el dorso de las manos, característica de quienes usan el habla maldita. Pero lo que lo diferencia de los demás es que él no nació en el clan. Activaba la técnica cubriéndose la boca con la palma de la mano y la usaba con firmeza y sin piedad en batalla, aunque usarla contra alguien muy por encima de su nivel casi le destruye la garganta. Y ahora vamos a seguir con la lista de técnicas que le fueron robadas a Kenjaku. La transfiguración ociosa permite al usuario tocar y remodelar directamente tanto el cuerpo como el alma de a quien se toca. Mahito era su usuario original y utilizó esta técnica para modificar a cientos de personas durante el incidente de Shibuya. Después fue absorbido. Kenjaku utilizó la técnica de Geto para absorber a Mahito y con eso también obtuvo la transfiguración ociosa y no falló en usarla de inmediato para dar inicio al juego del exterminio, el sistema antigravitacional. La madre de Yuji Itadori tenía esta técnica, le permite al usuario anular la gravedad a su alrededor, pudiendo flotar y volar, etc. Al invertir el flujo de esta técnica, también puede hacer lo opuesto, aumentar la gravedad a su alrededor y aplastar todo lo que esté cerca. Kenjaku eligió específicamente ese cuerpo para habitarlo y le dio luz a Yuji. En fin, eso ya lo sabemos casi todos, y siguió adelante llevándose consigo la técnica. Más tarde, reveló el sistema antigravitacional en la batalla contra Yuki Tsukumo y Choso de una forma muy conveniente, pero no voy a entrar en detalles sobre mi molestia con eso. La manipulación de espíritus malditos permite capturar y manipular espíritus malditos, ¿quién lo diría? Envolviéndolos en una esfera de energía, almacenándolos y utilizándolos como armas. En su forma más poderosa, puede liberarlos a todos de una vez en la técnica llamada Uzumaki. Geto pasó años recolectando espíritus y construyendo un ejército tan gigantesco que podría enfrentar a prácticamente cualquiera. Kenjaku más tarde tomó posesión de su cuerpo justamente por necesitar esta técnica para el juego del sacrificio. La utilizó para absorber a Mahito y en sus últimos enfrentamientos, antes de ser derrotado por Yuta, fue quien la usó hasta el final.